Hace algunos meses, un grupo de padres, en su mayoría integrantes de comisiones coescolares de algunos establecimientos de enseñanza de Olavarría, plantearon una inquietud respecto del juego clandestino. Con el tiempo se fue ampliando el espectro de aquello que podía quedar adentro del carril de preocupación. Y se pasó a hablar, entre otras cosas, del horario de las confiterías, de los bares, de los lugares de diversión. El gobierno municipal formó un consejo de seguridad, dentro del cual también estaban representados los padres. Y el consejo de seguridad, después de un trabajo bastante a conciencia, elaboró un informe, lo presentó al departamento ejecutivo de la municipalidad, y el departamento ejecutivo, sobre esa base, hizo un proyecto de ordenanza. Ese proyecto de ordenanza fue al Consejo Deliberante, pero en el Consejo Deliberante dijeron no. Esta no va a ser la norma que rija en Olavarría. Por mayoría decidieron que no era así, que no era la más conveniente. Y hoy se ha sancionado otra norma, a juicio de quienes integraban el Consejo de Seguridad, mucho más permisiva. Quizás también a juicio del Departamento Ejecutivo. El señor Andrés Ferro es el secretario de Gobierno de la municipalidad. Y usted tiene en sus manos ahora la ordenanza que no era la que usted mandó. ¿Qué va a hacer? ¿La va a vetar? Bueno, recién, antes de entrar en este programa, tuvimos una reunión con algunos integrantes del Consejo de Seguridad, y le planteamos que casualmente el espíritu de la ordenanza, el anteproyecto de ordenanza que fue elevado en el mes de octubre al Consejo Deliberante, y que lamentablemente toda modificación nos enteramos 24 horas antes, sin tener la posibilidad de confrontar, de acercar diferencias o poner en conocimiento a los concejales cuáles eran los motivos que llevaban a esta ordenanza. Bueno, lo lamentable que sucedió, se votó, pero creo que no han tenido en cuenta un montón de cosas, de ideas y de conceptos que se manejaron en la reunión con las instituciones que integran el Consejo de Seguridad. Esta ordenanza no era limitar el horario de permanencia del menor en las confiterías bailables, porque acá surge una pregunta, Jorge, y se la hago a toda la audiencia, inclusive a los jóvenes. El porqué del inicio de los bailes a la 1 de la mañana. Yo no sé si todos me podrán responder por qué a la 1, donde de pronto el chico sale de su casa a las 12 o a las 11 de la noche, navega en el centro, y recién a la 1 los propietarios de las confiterías bailables le abren las puertas para que puedan disfrutar o divertirse. Eso hace que jóvenes de Olavarría lo transformemos en noctámbulos o en mutantes dentro de las noches de Olavarría, con el prejuicio que la noche trae, porque no cualquiera sabe caminar la noche. Y la noche da oportunidad a los jóvenes menores de 18 años, y bueno, a ser tentados por un montón de cosas que lamentablemente están azotando nuestra sociedad. Desde el alcoholismo, desde el alcohol, la droga, el fumar, que también es un vicio, y un poco a despreocuparse de los problemas del otro día, que el otro día puede ser su participación en la escuela, su quehacer laboral, en el caso de aquellos que no estudiaran. O sea que creo que es necesario que encuadrar, para que el joven sepa que hay una sociedad que lo controla, que lo hace no por un estilo fascista, como de pronto salió en un diario, o pinochetista, como de pronto un miembro de la Juventud Radical, que lamento que no esté acá porque desconoce la ley 10.067 de la provincia de Buenos Aires, que no fue modificada, y esa ley dice que no está permitido en lugares bailables a ningún menor de 18 años. A ningún menor de 18 años. Bueno, pero voy a plantear una diferencia en esta ordenanza. En esta ordenanza, una de las planteos que hacía la policía era que a altas horas de la noche veía transitar de jóvenes y que le resultaba, digamos, dificultoso poder visualizar una actitud delictiva y que no fue contemplada en la nueva ordenanza, concretamente. Por ejemplo, en un articulado de la que mandamos a través del Consejo de Seguridad, decía:
Los menores de hasta 18 años no podrán circular o permanecer en la vía pública con posterioridad a los horarios establecidos en el apartado 1 del presente artículo. En la ordenanza que envía, digamos, aprobada por el Consejo Deliberante, eso no se tiene en cuenta. O sea, el espíritu de esta ordenanza era controlar los horarios, que los menores tuvieran un horario de diversión, pero más o menos controlado, y que los padres, que en cierta medida la sociedad les permitía hacer uso de la noche, la misma sociedad tenía que decir, bueno, dentro de estos carriles. Secretario, sí, el tema de los menores lo vamos a conversar entre todos acá. Sí. Pero yo también tengo el proyecto de ordenanza que ustedes enviaron al Consejo. Sí. Cuando usted le pone horario de apertura y cierre a las confiterías y a los bares, a las pizzerías, a todo lo que sea esparcimiento nocturno, sí, no se lo está poniendo solamente a los menores, se lo está poniendo usted mismo, me lo está poniendo a mí. Correcto. Y ¿tiene usted derecho a marcarme a mí cuáles son los horarios en que tengo que volver a mi casa? No, por supuesto que no. Pero lo que ocurre es lo siguiente. Yo le pregunto al señor Jorge Lausirica o cualquiera de los presentes en qué condiciones para rendir en su trabajo tiene el día siguiente. Pero soy responsable yo mismo de cómo sí, voy a llegar a mi perfecto. trabajo. Usted fíjese que los países más avanzados, inclusive los más democráticos, mucho más democráticos que nosotros, que tienen vida democrática, casualmente los horarios de este tipo de actividad está limitado. Porque casualmente piensan que un adulto, tanto el adulto como el menor, como toda la sociedad, tiene que estar predispuesta al trabajo y no a la diversión. Porque no creo que usted, si permanece a altas horas de la noche, no sé en qué condiciones, le vuelvo a repetir, en qué condiciones usted estará para rendir al otro día en la tarea que tenga que cumplir. Por lo tanto, creo que la sociedad tiene que tomar, y nosotros, yo por lo menos desde el Ejecutivo, inclusive que todo esto no fue determinado por el Ejecutivo, fue determinado por representantes de instituciones muy prestigiosas de Olavarría. El doctor Víctor Martínez es concejal justicialista y cuando le tocó el turno de hablar en la sesión en que se aprobó esta ordenanza, dijo, bueno, yo me apeno de tener que empezar diciendo un no a lo que va a aprobar el Consejo. Y usted hizo una serie de apreciaciones para fundamentar el no, dijo que la ordenanza que estaban aprobando no tenía nada que ver con lo que había tratado el Consejo, y que era como dejar, yo no me acuerdo bien la frase, que los chicos jugaran con fuego, un niño jugara con fuego, o utilizó una comparación de ese tipo. ¿Usted también está convencido de que los horarios tienen que ver en los problemas que puedan tener los menores? Bueno, yo particularmente en toda esta cuestión estuve presente en varias de las reuniones del Consejo de Seguridad y me pareció que el núcleo allí conformado era de primera agua y altamente capacitado para discernir en este tema. Nosotros no podemos obviar de que allí había jueces de menores, que había representantes de los padres, que había representantes de todos los partidos políticos, porque fueron invitados todos los partidos políticos y como tales ingresaron, que había representantes del clero, de la policía, de bomberos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso le da todo un marco de seriedad, más allá de lo que yo pudiera opinar o no. Sin embargo, yo tenía también mi propia opinión al respecto. Y yo creo, por una serie de razones, hasta médicas si se quiere, que había tres elementos fundamentales sobre los que estaba basada la ordenanza, y uno era el punto de seguridad, la otra era integridad de la familia, y la otra, en definitiva, integridad de la familia, dije, seguridad, y lo otro es la propia situación biológica del individuo. En cuanto al tema seguridad, seguramente habrá gente que puede explicar mucho mejor que yo el tema de lo que significa este punto y la trascendencia que tiene. Allí, gratuitamente, durante la sesión del Consejo, se dijo que Minoridad no había tenido ninguna participación en el tratamiento precisamente de los menores. Sin embargo, quienes estuvimos concurriendo a las reuniones del Consejo de Seguridad, podemos decir que la doctora Galarza hizo una amplia exposición de todos los estudios que tiene realizados respecto de los niños, de los menores, que digo, y donde ella muestra un cuadro patético de más de 600 menores en situación de riesgo social. Esto es así, Olavarría tiene más de 600 menores
en situación de riesgo social, por más que alguno de nosotros se quiera tapar los ojos. Están detectados con nombre, apellido, dirección. Primer presupuesto que debemos considerar en todo esto. Segunda cosa, es cierto que la protección de del menor, en realidad, está basada en el núcleo familiar. Y muy bien lo expresó Marisa cuando dijo que la responsabilidad caía sobre los padres. Sí, es cierto. Sin embargo, hay padres que no pueden soportar esta situación y no son capaces de hacerlo. Entonces, la sociedad debe ofrecer alguna situación para contener a esos jóvenes que no son capaces de ser contenidos por sus padres. Y además de los elementos que favorecen esta situación. Y por último, como decía, la situación biológica, en la cual está demostrado dos cosas fundamentales. Por un lado, que el hombre tiene un ritmo biológico que lo obliga, que está preparado para dormir de noche. Eso significa que cuando uno le favorece o le obliga a determinadas situaciones que hacen que su vida se desarrolle de noche, por ahí deba acudir a algunos elementos estimulantes. Antiguamente, como dijimos, era el alcohol, todavía lo es, el cigarrillo y más recientemente la droga, ¿no es cierto? Son elementos de alta preocupación. Creo que esto queda todo intrincado. Y el otro elemento es que ese niño o ese muchacho no es capaz, como bien dijera Ferro, al otro día de integrarse normalmente a la familia. Entonces está todo compulsado para que no exista precisamente la comunicación familiar que tanto reclamamos al principio. Es decir, Marisa Martínez es quizás la única vocera de lo que realmente aprobó el Consejo, porque Víctor Martínez evidentemente no lo es. Yo te quiero preguntar, Marisa, si el Consejo de Seguridad trabajó en la medida que nos dicen aquí, si se suponía que ellos tenían que elaborar los antecedentes de la cosa, ¿ustedes por qué no les hicieron caso? Yo creo que no fue que no se les hizo caso, incluso el secretario bajó a explicar a la comisión que estaba estudiando el tema los pormenores de la ordenanza. No es cierto que no haya bajado alguien para hablar de este tema en la comisión y dio sus fundamentos y fueron escuchados y fueron debatidos. Yo creo que acá no es una cuestión de que si se le hizo o no caso al Consejo de Seguridad. Yo tengo un enorme respeto por el Consejo de Seguridad, pero creo que los que legislamos y los responsables de la legislación somos los concejales. En consecuencia, se trabajó a conciencia con la ordenanza. Yo no creo que se haya cajoneado, como alguien dice por ahí, durante 3 o 4 meses. Creo que se consultó a todos los estamentos que tenían algo que decir respecto al tema. Se consultó al Departamento de Juventud de la Municipalidad, que estuvo de acuerdo con la modificación de esta ordenanza. Se consultó, bueno, en la voz del secretario Ferro, se consultó a la gente del Consejo de Seguridad, porque de alguna manera él lo estaba representando a través de un proyecto concreto. Pero yo no creo que se haya desobedecido traviesamente a nadie. Creo que acá lo que se hizo fue debatir otro problema que para la comisión y para nosotros es verdaderamente un problema de fondo o un tema de fondo a debatir, y que partía de la base de que nosotros nos planteábamos qué función, qué quería o qué debía el Estado resguardar o cuál era la función concreta del Estado respecto del tema que estábamos tratando. Y allí se dijo y se analizó y se debatió que el Estado debe cumplir una serie de funciones que sí tienen que ver con la seguridad, pero que no se cumplen a través de una ordenanza como la que había bajado el Ejecutivo. Porque la pregunta que yo hago es esta: si yo, docente, diariamente escucho a mis chicos que me dicen, tomando el tema de la drogadicción por ejemplo, en tal lugar a tal hora se consiguen porros. Si viene el padre de un alumno y me plantea que su hijo, encarcelado por drogadicto y bajo juez, tomó él intervención en el tema y él mismo fue a hablar con el juez y se unió con los padres de otros chicos en su misma condición y él mismo empezó a investigar
respecto del tema de la droga. Yo me pregunto si lo que está haciendo el Estado no es, con una ordenanza de este tipo, tapar la cuestión de fondo. Yo creo que acá el Estado debería estar abocado a descubrir, denunciar, encarcelar, penalizar a los traficantes. Creo que esta es la función que el Estado no está cumpliendo y la está emparchando con esta ordenanza. Para mí esto es un parche, creo que un poco fue el sentido con que se manejó en la comisión. Una ordenanza que yo no estoy tampoco de acuerdo con que da un marco para el tratamiento o la conducta de los menores. Yo creo que da algo más que un marco. Yo creo que puntualmente la ordenanza controla la conducta de los menores y esto es de competencia de los padres. Yo creo que el marco lo da la ordenanza que aprobamos. La ordenanza que aprobamos protege a los menores, da un marco para que los padres puedan manejar a sus hijos menores de 16 años. Y creo que el otro tema, te decía, de fondo respecto del Estado, no es solamente que no está proveyendo al tema básico de la seguridad, yo creo que lo está proveyendo y muy mal el tema de la seguridad, no lo está encarando de fondo, sino que además creo que en el tema del alcoholismo, que es un tema diferente del de la drogadicción, tampoco el Estado está cumpliendo con su función. Porque si un chico llega de su casa a una confitería bailable alcoholizado, hay un trayecto por la vía pública que nadie controla. Es decir, ¿hasta dónde el Estado está encarando el problema de fondo? Para mí este proyecto que bajó del Ejecutivo, con todo el respeto que me merece, verdaderamente era un parche más. Aquí creo que de alguna manera la ordenanza que salió no contempla una serie de cosas por las cuales los padres de alguna manera dejamos entrever en nuestra actuación anterior con respecto a los juegos clandestinos. Es bien sabido que la ordenanza proyecto fijaba un horario de los juegos electrónicos y lo fijaba justamente fuera del horario de colegios. Es decir, estaba reglamentado y de alguna manera daba la posibilidad de que ese tipo de juegos no funcionase en horarios de colegios. Y sin embargo, en la ordenanza actual no figura. Otro aspecto que creo yo es que acá se trata de que la familia de alguna manera está atacada desde muchos ángulos y antes uno, digamos, educando a sus hijos dentro de la familia, yo diría el hogar familia, con una serie de convicciones que vivía toda la ciudad, toda la gente, podía educar muy bien a sus hijos. Hoy no es así porque la familia está atacada desde adentro por los medios de comunicación, por la literatura, por tantas cosas. Entonces, hoy habría que empezar el otro concepto, el hogar-ciudad, que significa que las familias deben tomar parte, pero para ello deben estar apoyadas por las autoridades vigentes, con normas que no son represivas, como se dijo en los debates o en la publicación que leí en el Diario Popular, sino que son preventivas realmente. Si vos me permitís, sí. Jorge, Sí. yo te quiero hacer este planteo, Rolo. Yo estoy de acuerdo en que acá no se contempla el horario de los juegos electrónicos, pero para mí contemplar el horario sigue siendo un parche. ¿Cuál es, permíteme, yo te quiero hacer esta pregunta, ¿qué tendría que hacer el Estado para que un chico no vaya a jugar a los juegos electrónicos? Juega cuando se hace la rata, juega en cualquier horario. Claro. Tendría que brindarle opciones y alternativas. Y es para mí la ciudad hogar. Esta es la ciudad hogar. Pero yo creo que con la reglamentación no se da esa alternativa. Por lo siguiente, no se da por antes de entrar a la sala, lo conversábamos, existe lo siguiente, en la época que uno era joven, unos años atrás, uno decía, bueno, llegaba un baile, una apertura que decía el señor secretario, y llegaba 10:30, 11, si comenzaba a las 10 porque era como prender las luces. Resulta que ha sido costumbre, y cuando es costumbre y se hace una costumbre comenzar tarde, que a lo mejor los establecimientos, ¿no es cierto?, las confiterías, lo han tomado porque eso se ha hecho costumbre entre la juventud. El joven cuando pide permiso, mis propios hijos me piden permiso para ir a la confitería, resulta que si uno le pone un horario determinado,
Y bueno, dice, pero ¿para qué salgo? Porque salgo por 1 hora. No tengo más margen. Entonces, si se reglamentara, o si los establecimientos bailables, confiterías, club, determinaran horarios más tempranos de iniciación y se hiciera costumbre, porque en definitiva es la lucha de una familia con una costumbre mala. Pero las costumbres se hacen por decreto, por ordenanza. Las costumbres, pero Los hábitos culturales, quiero decir. existe lo siguiente, estamos hablando de adolescentes, y adolescente la palabra nos dice algo, que adolecen. ¿Y adolecen de qué? De los criterios suficientes para confrontar distintas situaciones. Entonces, la familia de alguna manera se ve protegida si se revierten estas costumbres, porque hay costumbres buenas y costumbres malas, evidentemente. Habrá padres que pueden formar bien a sus hijos, como también habrá adolescentes que están formados a los 15, 16 años, como habrá adultos que siguen siendo adolescentes a pesar de tener sus 30 o 40 años. Yo veo que estamos tocando siempre, rondando de alguna manera el tema del horario. Yo no sé si el tema del horario es central, me planteo la misma duda que se hace Marisa, pero aquí hay un propietario de una confitería bailable. Sí, yo represento una sociedad que es propietaria de la confitería Spaghetti. ¿Me permitís algo, Nacho? Yo Sí. te quiero preguntar lo siguiente. Cuando hablamos de horarios, parecería en principio que hablamos de un hábito cultural. Yo te quiero preguntar a vos, si el horario de la noche lo fijan los chicos como parte de sus costumbres, o lo fijan ustedes por una conveniencia comercial. Bueno, yo creo que el horario lo fijan no los chicos, sino te diría más la sociedad de Olavarría. Cuando empezó a hablar acá el señor secretario, expresó que las confiterías, como que era propuesto el horario por las confiterías o por los lugares donde hay diversión nocturna. Yo te diría que es exactamente lo contrario. El objetivo de cualquier empresa comercial, como es una confitería bailable, es lograr que la gente vaya. Entonces, yo te pregunto, ¿no es lógico que nosotros vamos a abrir cuando la gente quiere ir y no imponer otra cosa? Eso por un lado. Por otro lado, no hay ninguna conveniencia en que se empiece a bailar, en el caso nuestro, a la 1 de la mañana, que es más, está empezando más tarde. Al contrario, el personal se desgasta, los dueños que deben controlar se desgastan, o sea que la conveniencia es típicamente social. Ahora la pregunta es la siguiente. Si yo trabajo con, vamos a suponer, chicos de 16 a 20 años o 22, esos chicos van a la 1:30 o a las 2 de la mañana, porque es moda, porque es un hábito, es una costumbre social. ¿Yo qué tengo que pensar como propietario de un lugar nocturno? Tengo que pensar que los padres consienten eso y están de acuerdo con ese horario. Porque si mañana ningún padre de Olavarría dejara ir a sus hijos a esa hora y los obligara a ir a las 9 de la noche, por supuesto que todas las confiterías de Olavarría van a abrir a las 9 de la noche, porque es su actividad y el servicio que quieren prestar. Pero, y yendo un poco a lo que decía Rolo, yo creo que Goldsmith, que es un profesor de Derecho, decía que la manera más democrática de legislar era a través de la costumbre, ¿no es cierto? Porque realmente se tomaba, las leyes toman lo que directamente la sociedad quiere. Entonces, no sé si fui claro. Nacho y yo somos de la misma generación. Si tomar las leyes lo que la sociedad quiere, entonces no habría necesidad de Estado, porque el Estado debe regular el bien común y las leyes deben estar dirigidas hacia eso. Y cuando estamos viviendo los tiempos que nos tocan vivir, el Estado debe legislar para el bien común. Y si en este caso se crea un conflicto dentro de la familia, ¿no es cierto?, por esos horarios, porque ya es costumbre, porque para el chico la palabra que surge es la otra escuela, la escuela de la calle, es palabra de la costumbre, es palabra de todos, es la palabra santa, digamos, ayuda a los hogares este tipo de reglamentación a los efectos de evitar esa conflictividad que se crea. Entonces se revierten malas costumbres, ¿no es cierto? Y entonces la convivencia es mucho mejor. No olvidemos también que dentro de los padres, ¿no es cierto?, dentro de la familia, habrá padres y familias que forman bien a sus hijos, pero quienes no pueden formarlo, como decía recién el doctor Martínez. Es decir, que se ven imposibilitados por su formación, por su cultura, por todas. Sí, ahora yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que si los chicos, vamos a suponer una determinada hora, si hubiera prosperado la ordenanza que ustedes enviaron desde el Ejecutivo, yo anoté acá porque había distintos horarios para distintos lugares y según las edades,
pero básicamente en época de clase a las 2 de la mañana no debería haber ningún chico en la calle. Correcto. En la calle, no en la confitería. Entonces Correcto. la pregunta que les hago es la siguiente. Si ustedes dicen se cierran todos los boliches, se cierran todas las confiterías, ¿quién les asegura que los chicos van a volver a la casa? Y si se quieren quedar en la calle... Por eso, la nueva ordenanza casualmente no contempla ese tipo. O sea, no contiene la confitería al joven, porque es rechazado debido a los horarios y al cumplimiento que le vamos a imponer desde la municipalidad. Lo deja en la calle. La nueva ordenanza no dice que nada con respecto al chico en la calle, al menor en la calle. Y casualmente, la ordenanza que nosotros habíamos enviado desde el Consejo de Seguridad decía que ningún menor podía permanecer en la calle, por una cuestión de seguridad, porque así lo requería la policía de la provincia de Buenos Aires. Ah, porque es más cómodo para la policía. No, porque evidentemente acá hay que plantear una ordenanza en función de una cuestión de elementos que entran en juego. Escaso cantidad de policías para hacer el control, escasos medios de movilidad, creciente número de delitos, ¿no es cierto? ¿De qué manera? ¿Qué podemos optar? Eso se planteó en el Consejo de Seguridad. Y lo único que se hizo es, si hicieron un análisis realmente serio, como creo que lo habrán hecho, hay una ordenanza del 74, donde la Unión Cívica Radical y los integrantes en ese Consejo Deliberante aprobaron. Y era mucho más rigurosa que la que sacó el Consejo de Seguridad actualmente. Si nos revocamos al 84, el señor Elio Saseberri avala esta ordenanza 18 del 74, que es mucho más rígida en los horarios, y que también se contrapone con una ley provincial, que también, o sea, que también la ley provincial no permite a ningún menor de 18 años. ¿Año 74 o 84? En el 84 se refuerza, o sea, se le da la parte punitoria, ¿no es cierto?, las multas, basándose en la ordenanza del 74. 2 etapas donde hubo gobiernos democráticos. Ni quiero pensar lo que es la ordenanza general de la provincia, que no la traje acá, que es también bastante mucho más rígida, que fue creada por el gobierno de facto. O sea que todo este tipo de análisis no fue creado a tontas y a locas, fue creado con un argumento legal, una necesidad de la comunidad de Olavarría, una necesidad de los padres para, digamos, controlar a sus hijos, porque bien como decía acá el señor, antes el joven, el adolescente, salía a la calle y era controlado por la propia sociedad, al margen del control que ejercían los padres. ¿Y ahora no? Hoy no. ¿Pero ustedes Hoy realmente creen que no hay control Pero claro social? que no, es claro que no. Hoy de pronto usted ve a un adolescente y yo quisiera saber quién es el que hace una denuncia policial y dice, ve a un adolescente que se está alcoholizando en la plaza. Y hoy de pronto a las 7 de la mañana, cuando uno termina todo este festín de adolescentes, lógico que los jóvenes son una buena clientela política. Es una buena clientela política. Pero yo, alejándome de esa clientela política, sino viendo al joven como potencial en un futuro argentino, que es necesario, y una comunidad que tenga buenos dirigentes, porque yo quiero saber qué es lo que va a pasar con esta juventud. Que me hace acordar un poco, en cierta medida, este disco que dice, que ahora no me acuerdo, que era un chico que a los 9 hacía tal cosa, a los 10, a los 12 y a los 13 murió. O sea, viven tan acelerados en un montón de cosas, que me parece que no es conveniente para que la sociedad que queremos, o por lo menos la que proponemos nosotros, y las instituciones que representan el Consejo de Seguridad. O sea que legalmente, la ordenanza que se envió carece de total análisis, a punto tal que la sanción que le quieren imponer a los propietarios dice que es el juzgado municipal de falta, y no, tiene que tener intervención el juez del menor. O sea, que carecen inclusive de los alcances, no fue analizada con la seriedad del caso. Vuelvo a repetir, esto me parece, considero y respeto, y un poco contestando a lo que dijo la concejal Martínez, la conversación que tuvimos en el Consejo Deliberante, o con los concejales, fue aproximadamente 1 hora. Y se le dio un aspecto general de a qué quería o a qué enfocaba esta ordenanza. Lo que no hubo un anteproyecto por parte de los concejales para poder debatirlo con la Asociación de Padres, con los bomberos, con la policía, con todas las instituciones que componen el Consejo de Seguridad. O sea que, realmente, para mí, me sentí dolido en el proceder de los concejales. Perdón, Jorge, te quería aclarar. Yo respeto absolutamente al Consejo de Seguridad por lo que decía el doctor Martínez, de la seriedad de las personas que lo han integrado, que eso no cabe ninguna duda, pero un poco haciéndome eco de lo que decía Marisa, a los propietarios se los cita del Consejo Deliberante.
¿no es cierto?, no se lo citó del Consejo de Seguridad, al menos en nuestro caso particular. Yo creo que si bien es una opinión parcial, creo que la gente que posee lugares de diversión nocturna tiene un conocimiento de qué hace el chico, qué es lo que hace antes de entrar al lugar de diversión, qué hace después, qué hace en el lugar de diversión. Es una opinión que creo que merece ser escuchada, ¿no? No quiero decir con esto que tenga que ser verdad o que tenga que ser... Acá el Ferro dijo recién una palabra, este festín de adolescentes. A mí me dio la impresión de que hay como una orgía desenfrenada de adolescentes en todas partes. ¿Es eso lo que pasa en las confiterías? No, de ninguna manera. Yo puedo hablar por mi caso nomás, ¿no es cierto?, donde es una confitería donde hay personal de seguridad pagado por el comercio, donde hay un control, donde cualquier padre puede ir a ver, inclusive donde se han hecho fiestas o reuniones para gente grande, que también han empezado a las 2 de la mañana. O sea que es un lugar que yo creo que de ninguna manera es un festín. Yo creo que no fue ese el sentido que le quiso dar Ferro a la palabra, pero yo invito a cualquiera de ustedes a que puedan ir. Inclusive la municipalidad ha ido, ha inspeccionado, y no pasa eso bajo ningún punto de vista. Perdón, yo es un quiero lugar donde los adolescentes bailan y se divierten, nada más. Estoy de acuerdo, no hablo del festín de adolescentes, yo hablo en cuanto a la calle. Hoy de pronto a las 5 de la mañana en Olavarría hay menores de edad que deambulan por la calle de Olavarría. Deambulan por la calle de Olavarría. Y eso y yo le quisiera preguntar a la docente Martínez, ¿cómo ve ella el rendimiento de los chicos en la escuela? Y si realmente me dice que va mejorando, entonces estoy totalmente alejado de la realidad. Creo que no, que el rendimiento del adolescente hoy en la escuela es lamentable, pese a las modificaciones que se hicieron en cuanto al régimen de calificaciones. La docente Martínez sí puede contestar, pero después que hagamos un corte para dar lugar a los auspiciantes. Y después de ese corte, cuando regresemos, vamos a incorporar a la mesa a la única persona que no votó ninguno de los dos proyectos, porque consideraba que formaban parte de un programa de características represivas. Esa pero, persona perdón, va a estar al no votar avalaba la del 74, entonces quiere decir que avalaba... Sí, él va a explicar el porqué de su posición. Ahora los auspicios. Nosotros hemos hablado de las cosas que no se instrumentaron, que el Consejo no aprobó. Yo quiero decir las que sí aprobó, básicamente, para que la gente esté al tanto si es que no las veta el Ejecutivo. Pero en principio va a haber el libre horario de apertura y cierre para todos los comercios. Eso no se reglamentó. Lo que se reglamenta es la permanencia de los menores de 16 años, que en los días de semana es hasta la 1, estoy hablando en periodo de clases, ¿no? Y sábados, domingos, feriados y vísperas de feriado hasta las 2. Esto en el verano, cuando hay receso escolar, se extiende en 1 hora. Y se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas a menores de 18 años en todos lados. Los menores de 12 podrán estar hasta cierta hora, hasta las 22, y después de ese horario en compañía de sus padres. Nacho Aramburu, ¿ustedes cómo van a hacer para implementar esto? Bueno, un poco ese era el cuestionamiento. Nosotros al enterarnos de la sanción de esta ordenanza, acá hay varios inconvenientes que se plantean. Por supuesto que nosotros vamos a tratar de cumplirla y de hacer lo posible porque lo que ha sancionado el Consejo Deliberante, estemos de acuerdo o no, se lleve a cabo porque es nuestro órgano legislativo a nivel local. Las dudas son, ¿qué hacemos a la 1 de la mañana? Pedimos documentos a todos los habitués de la confitería para ver la edad, cosa que por supuesto sería muy violento, inclusive nos perjudicaría comercialmente. Ese sería un tema. Cerramos, después volvemos a abrir para gente más grande. Bueno, esos son los cuestionamientos que a lo mejor la gente del Ejecutivo me puede aclarar. Por otro lado, en lo que hace al expendio de bebidas alcohólicas, no sería para nosotros demasiado difícil a lo mejor controlar que la persona que sirve detrás de la barra no le dé bebidas a los menores, pero ¿cómo controlamos el mayor que le pasa la bebida o el, digamos, anda a comprarme algo? O sea, eso para nosotros es imposible de controlar en un lugar donde a veces hay 1.500 o 2.000 personas. Y precisamente ese es el punto clave. Yo creo que esta ordenanza es impracticable, porque precisamente el aspecto del manejo de esta situación es absolutamente imposible. Es mucho más fácil controlar 5 locales, 10 locales, que controlar miles de chicos. Sí. Y esto no solamente a veces lo puede decir
quizá el representante de alguna confitería, como el caso tuyo, donde tiene un estatus determinado, sino que a veces lo han solicitado, y me consta, clubes. 3 clubes el año pasado firmaron una nota para que se restringiera precisamente a todos solicitando, se restringiera que todos los bailes terminaran antes de las 3 de la mañana, absolutamente todos, porque estimaban que a partir de ahí tenían riesgos de seguridad en ellos mismos. Pero Yo quisiera, quisiera hacer la última observación sobre el tema de las bebidas alcohólicas. Por la situación económica actual, el problema principal de alcoholismo, si es que existe en la juventud o lo que hay, yo les puedo asegurar que se da fuera de los comercios, es decir, donde los lugares donde las bebidas alcohólicas son más baratas. Eso es una realidad que es lógica por otra parte, porque para consumir bebidas alcohólicas en nuestro comercio o en cualquier otro, más o menos es caro, ¿no es cierto? Y los padres no dan ese dinero, es caro, entonces habría que preguntarse dónde consigue el chico la bebida alcohólica y si esta ordenanza va dirigida a eso. Ferro, 2 preguntas para usted. Una, ¿cómo van a instrumentar ellos o implementar la ordenanza? Pero vuelvo a la primera de todas. ¿Ustedes la van a aplicar o la van a vetar? Bueno, ya vuelvo a repetir, esto contradice totalmente el espíritu que tuvo el Consejo de Seguridad, en muchos aspectos, desde los legales hasta la finalidad que tuvo esta ordenanza. Por lo tanto, es casi con certeza que va a ser vetada. No tienen que preocuparse por ahora por claro, fíjese que inclusive la Usirica en octubre me dicen sí, porque ahora que pase la época veraniega, sí, cuando el chico en la parte empieza el otoño, entra en un nuevo horario, se acostumbra, así no es un golpe para el adolescente. Y leo que se le da 45 días, o no sé, la verdad, el tiempo, o sea que esto se patea para la vacación de invierno. Yo tengo varias, sí, Marisa, ya te permito. Tengo varias preguntas de los televidentes. Oscar Cabrera, los dirigentes se tienen que preocupar por las fuentes de trabajo y no por controlar a los jóvenes. Una madre pidió auxilio para educar a los hijos. No dio su nombre porque tiene chicos, pero dice que como padres no saben qué hacer y pide sí que haya órdenes que los ayuden, órdenes o ordenanzas en este caso, ¿no? Fernando Laguardia, del Departamento de Juventud Municipal, adhiere a lo dicho por Marisa Martínez. Liliana Martínez pregunta si los padres son responsables de los menores. ¿Cómo es que tenemos 600 menores en riesgo? Como dijo Víctor Martínez. Doctor Héctor Vitale pregunta cómo hacen los concejales para derogar, de hecho, los derechos que otorga a padres y madres el Código Civil a través de la patria potestad. El doctor Carlos Caffarelli dice que es lamentable la actitud represiva que cercena la libertad individual a través de medidas hipócritas y condicionamientos del Estado. ¿La drogadicción y el alcoholismo se practican en un horario determinado? Permitan a los jóvenes vivir libres, ellos optarán. Y hay una pregunta que hace el doctor Rubén Lanceta a Ferro, si dentro de la filosofía de un Estado liberal esto no denuncia una alianza en realidad conservadora con el menemismo para utilizar la represión como apoyo de un modelo económico. A mí me llama la atención que eso es lo que dijo, en otras palabras y con otro matiz, Luis Mosquera, el único concejal que no quiso aprobar ninguna de las 2 ordenanzas. Sí, en principio te pido disculpas por haber llegado tarde y te quiero hacer una aclaración. Yo en su momento hice una fundamentación, pero más que nada esta fundamentación estaba dirigida a lo que había opinado el concejal Martínez, con lo cual para nada estaba yo de acuerdo. Y por supuesto mi bloque y la mayoría del consejo. Yo creo que hay que valorizar y revalorizar lo que se hizo, como bien lo decía hoy Marisa, en el consejo. Creo que si bien para mí no es lo deseado, es lo posible. Y yo no voté ninguna de estas 2 ordenanzas por una cuestión de conciencia. Porque por supuesto que no pienso, como decía Andrés hoy, en una chicana, que estaba de acuerdo con la del 74, ni mucho menos. Sinceramente pienso que con las prohibiciones no se llega a nada. Creo que el camino es otro,
yo respeto las opiniones de todos, pero creo que temo de que se le tenga miedo a la libertad. Y yo no le tengo miedo a la libertad. Acá nos pasamos declamando y haciendo eslogan de los niños primero y la juventud divino tesoro y etcétera, etcétera. Y yo no digo que, por supuesto, cuando el Consejo de Seguridad, el secretario implementan este tipo de proyectos, seguramente lo hacen tratando de pensar que están haciendo lo mejor para la juventud. Lo que pasa es que yo creo que esto no es lo mejor para la juventud. Yo creo que lo mejor para la juventud es que desarrollen libremente todas sus ideas. No creo que sea un problema que un chico ande en la calle a determinados horarios. Vos lo dijiste, si no esto se parecería a un toque de queda. Yo creo que hay cosas mucho más peligrosas que el Estado debe tener más atención. Y hoy, esta noche, a mí me gustaría, por ejemplo, hablar de que en la municipalidad local va a largar algo como largó un gobernador justicialista, Bordón, en Mendoza, que ha largado un proyecto de creación de pequeñas y microempresas para jóvenes menores de 20 años, en donde se los puede asociar. Preferiría que habláramos acá esta noche de la posibilidad de mejorar el presupuesto universitario, que esto no es nuevo, es de muchos años, pero que sin lugar a dudas esto es un problema. Preferiría hablar de oportunidades para la juventud, porque si no es muy fácil. Algunos decían que Hitler manifestaba siempre estar en contra del antisemitismo. Entonces, para que no haya antisemitas, propuso matar todos los judíos. Es como se dice por ahí comúnmente, bueno, se va a terminar con la pobreza, ¿no es cierto? Se van a morir todos los pobres. Y yo creo que este tipo de medidas, en vez de recrear la juventud, en vez de darle oportunidades, está justamente yendo por el camino contrario. Porque las prohibiciones son tentaciones. Lo que tienen que aparecer son propuestas nuevas. Yo no tengo conocimiento, capaz que alguno sí, de que en algún momento se hayan prohibido los bailes. Yo creo que en algún momento... La reglamentación y la ordenanza no significa no legislar y promulgar leyes que ayuden al bien común, que es la función, por otra parte, del Estado, y que ayude, como esa madre pedía recién, y le posibilite a la madre la formación de sus hijos, porque quizá en sus posibilidades no está formarlo. Estamos hablando de adolescentes, y adolescente quiere decir y significa personas que carecen de criterios formados, porque los criterios se desarrollan en la conciencia y en la inteligencia, y eso requiere un desarrollo. Eso significa la palabra adolescente. Que los que carecen muchas veces para que la familia no entre en conflicto con las malas costumbres que nosotros y la sociedad les impone, hay que coayudar a la familia. Yo me permito leer una expresión de un pedagogo que dice: hoy la familia ha sido perforada por los medios de comunicación y por todas las actividades que se realizan fuera de la casa. Esto hace que la familia haya perdido esta clara primacía, porque la ciudad también es plasmadora de modelos y con medios tiene el poder mágico de la comunicación. Cuando un chico dice es lo que se hace referido a un grupo de pares, es palabra sagrada. Es lo que está haciendo el tránsito de la obediencia de la autoridad de sus padres al grupo, para después ponerla donde debe. En la ciudad, la que supuestamente hace así. El que no usa tal jean no está, el que no dice tales palabras, el que no va a tal lugar, el que no. Los medios de comunicación, con los modelos que transmiten, hacen creer que así hay que hacer. Por todo esto hay una nueva dimensión plasmadora de valores, que es el hogar-ciudad. Y el hogar-ciudad es la familia que debe ser coayudada por las leyes que reglamentan esto, porque se trata de adolescentes. No estamos hablando acá de personas que tienen criterio y que están formadas. Aunque, vuelvo a repetir, puede haber personas adolescentes que ya estén formadas, como así personas maduras que todavía estén en periodo de adolescencia. Sí. ¿Qué revista es esa? Esta es un artículo que lo saca el doctor Julio Lavaqué
licenciado en Psicología, doctor en Psicología Social, autor de obras como El problema actual de la educación, Coraje y la alegría de vivir, El hombre y la libertad, y fue delegado por Buenos Aires al Congreso Pedagógico Nacional. ¿Pero qué revista, Rolo? La revista se llama Ciudad Nueva. Sí, yo lo que decía era que en vez de prohibiciones, y en algún momento se dijo, tienen que aparecer nuevas propuestas. Yo creo que si se hubiesen prohibido los bailes, tal vez hoy las confiterías no existirían. Todos los jóvenes estarían yendo a los bailes, hubieran reactivado los bailes. Sin embargo, apareció una propuesta nueva, que eran las confiterías bailables. Y poco a poco la gente fue dejando de ir a los bailes para ir a las confiterías nuevas, a esta nueva cosa. Entonces, de lo que se trata es de que aparezcan nuevas opciones. Por otro lado, eso de que decíamos hoy, que decía el secretario Ferro, de que un día previo, un día laboral, las confiterías tenían que cerrar antes porque se tenía que garantizar que al otro día se vaya temprano a trabajar, me parece una barbaridad. Estudiar. Me parece una barbaridad. Yo creo que si queremos un pueblo responsable, no lo tenemos que llevar de los hijos. La responsabilidad no se le puede pedir a los adolescentes, hay que pedirse a la familia. Yo creo que muchas veces los adolescentes son mucho más responsables de lo que los grandes creen. Y te voy a hacer recordar una cosa, Andrés. Sí. Cuando la Olimpiada hubo un problema grave. Y salíamos de la Olimpiada y yo salía con tu mujer charlando y ella decía, estas cosas pasan y son culpa de los grandes. Totalmente. Si acá se dejara intervenir a los chicos más, este tipo de cosas no pasarían. Y eso me quedó grabado. Sí, entonces yo lo que digo acá es lo siguiente, a los chicos, porque más allá de que el Consejo Deliberante, y esto hay que rescatarlo, fue el Consejo Deliberante el que consultó al Departamento de Juventud de la Municipalidad, que por otro lado yo lo respeto mucho y me parece muy bien que exista, pero me parece que no es lo suficientemente representativo de toda la juventud de Olavarría. Entonces creo que de pronto se podría haber consultado a muchos más jóvenes, porque en definitiva, si el problema fundamental, creo yo, es que acá hay una falta de comunicación con los jóvenes. Hay una falta de comunicación. Y de lo que se trata es de tratar de comunicarse más con los jóvenes. Y coincido, por supuesto, de que este proyecto que bajó, y quiero diferenciarlo bien, este proyecto que bajó del Ejecutivo, del Consejo de Seguridad, perdón. Del Consejo de Seguridad, correcto. Que yo también respeto mucho a los bomberos, me parece que la función que cumplen los bomberos en su tarea específica es muy buena y la rescato, pero legislando sobre los jóvenes, los bomberos, y viste, a mí me deja mucho que desear. Así que cuando sea... ¿Un juez de menor también? ¿Un juez de menor? No, yo hablé de los bomberos. Una licenciada en la parte de seguridad, específicamente en la parte de seguridad. Los concejales radicales, digamos que tuvieron una posición bastante distinta a la del Ejecutivo, que fue la que salió en definitiva, que al lado de lo que bajó del Ejecutivo fue realmente progresista, pero de lejos, ¿no? Esto hay que reconocerlo. Y creo que hoy quiero hacerte una pregunta. Sí. ¿Estaba representado la Unión Cívica Radical en el Consejo de Seguridad? Tengo entendido que sí. Tienes entendido que sí. O sea que usted tenía una participación y una forma de expresarse. No, pero no la decisión. No la decisión. No la decisión, no la participación. La decisión para la tuvimos aportar. después en el bloque, que fue la que salió. Perdón, pero entonces cuando usted realmente... cuando mandan un representante a algún lugar, ¿no lleva la voz del bloque? Sí, pero perdón, digamos que... voy a decir una cosa, Pastor no es presidente de la Unión Cívica Radical, ¿o era? No, estás atrasado de información. Perfecto. En el 74 Pastor firmó esta ordenanza 18 del 74. Y en el 84, en el inicio de la democracia, el señor Echeverri hace una ordenanza sancionatoria apoyándose en la ordenanza 1874. O sea que pasaron 10 años y ustedes, en pleno gobierno democrático del señor Echeverri, vieron con buenos ojos esta ordenanza que había surgido en el 74. Sí, discúlpenme, claro. Yo no quiero polarizar a una cuestión política de dos partidos. Tengo más preguntas o observaciones de la audiencia, las quiero leer. La señora de Félix dice que a la juventud hay que ponerle límites,
Mercedes Barreiro estima que Mosquera no tiene experiencia de familia, ella sí tiene 3 hijos y necesita límites. Mónica González le dice a Di Marco que lo más preciado es la libertad y que el Estado le dé el derecho y la libertad para educar a sus hijos. Fernando Miseri y señora adhieren a lo dicho por Ferro, Di Marco y Víctor Martínez. Y dice una madre que Mosquera no trate a los menores como mayores. La sociedad arrastra a los chicos y represión hay en todos los órdenes de la vida. Hay otra pregunta más, una observación, sí, que fue hecha creo por el doctor Aramburu, estaba dirigida a uno de los propietarios de Spaghetti, que estaba aquí, pero ya no está. Entonces, si usted me disculpa, yo no la voy a hacer porque no va a tener derecho a réplica. Él ha dejado su lugar al concejal Mosquera. Esa es la razón por la cual no voy a pasar esa pregunta. Sí, Marisa. Yo reclamaba un pequeño espacio porque el secretario de Gobierno me había dejado una pregunta pendiente respecto al rendimiento de los alumnos. Y yo creo que se engancha con algunas de las observaciones. La primera cosa que yo le digo al señor secretario es que evidentemente los alumnos hace mucho tiempo que no tienen, y él es docente, o lo ha sido aunque ahora no ejerza, no tienen el rendimiento adecuado. Pero yo no soy tan simplista porque tengo 12 años de docencia como para pensar que eso se debe a que se acuestan tarde. Creo que plantear que los alumnos no tienen rendimiento porque se acuestan tarde es tan simplista como plantear que acá vamos a solucionar el problema de la droga cerrándole los horarios a los chicos. Yo creo que no tienen el mismo rendimiento por infinidad de cosas. Por una sociedad que no da opciones de crecimiento, por modelos que no parten de la noche precisamente, o exclusivamente, como son ciertos futbolistas o ciertos artistas o ciertos programoides televisivos que plantean falsos modelos. Creo que no rinden porque la familia normalmente no cumple el rol de estar con ellos, ayudarlos, apoyarlos y acompañarlos. Es decir, que yo creo que es muy amplia la gama de problemas por las cuales un alumno no rinde. Creo que tampoco rinde porque entre las opciones que les brindamos los adultos y los políticos, y ojo, yo no hago demagogia con los jóvenes, yo creo que hay que ponerles límites, pero límites razonables, límites explicables, límites aceptables, ¿sí? Que aceptan y creo que absorben absolutamente con claridad cuando son claros, cuando son razonados y fundamentados. Porque hay una sociedad, decía, no rinden también, que no les brinda otras opciones. Un poco lo que planteaba Nacho Aramburu acá. En la época de las Olimpiadas es cuanto menos chicos tenemos en los boliches. Totalmente. Y yo sé que Quito Calden está haciendo un buen trabajo desde la Dirección de Deportes. Creo que estos son los caminos. Y luego un marco mínimo de protección que a mí me parece que cumple perfectamente la ordenanza. Y si me permitís, me voy a abusar un poquitito. Hay una pregunta que a mí me impresionó un poco, porque acá se tiró lo de los 600 menores en riesgo. Es cierto que hay 600 menores en riesgo, pero también es cierto que el año pasado aprobamos una trabajosa ordenanza que llevó mucho tiempo para crear hogares de protección a esos menores en riesgo. Y acá vuelvo a cuál es el rol del Estado y cuál es para mí la responsabilidad que no puede renunciar a asumir, que no se ha puesto en práctica. ¿Van a los boliches bailables esos 600 menores en riesgo? Además de que evidentemente no lo hacen, ¿cierto? Pero digamos, hay herramientas legales y se las hemos dado al Estado, los propios integrantes de ese Estado, para que cumpla con estos 600 menores en riesgo. Yo creo, y discúlpame que sea reiterativa, no emparchemos las cosas que estamos obviando de hacer con este tipo de reglamentaciones que a unos nos van a gustar y a otros no, pero que a mi modo de ver no atacan el problema o la cuestión de fondo. Ustedes me van a disculpar, pero tengo otro debate para la segunda mitad del programa y no tengo más tiempo. Ramiro Colazurdo, de 17 años, pregunta por qué no invitan a los chicos a opinar. Él organiza fiestas de jóvenes y ve que los asistentes a este panel, entre comillas, no la tienen clara. ¿Tenés razón? Sí. Vamos a organizar una mesa solo con chicos para opinar sobre este tema, porque lo que yo noto de todas estas cuestiones, este programa y sobre todo los consejos de seguridad, todo el mundo reglamenta, sanciona y hace cosas para los chicos, pero a los chicos no sé si les preguntan. Entonces quedamos comprometidos. Para Ramiro y para los chicos que quieran acercarse, si lo quieren hacer para la próxima semana, lo hacemos. La última pregunta es para Andrés Ferro. Sí, pero muy breve, por favor. Muy poquito, sí. Porque hubo dos preguntas que decían que no tenía yo experiencia como padre, pero sí la tuve como hijo. Y
y a mí en mi casa jamás me pusieron ninguna restricción y yo jamás fumé, jamás saliste, quedaste como quedaste. Salí, digamos, ¿Te casaste? Sí. me casé, hice algunas cositas, pero te digo que cuando a los chicos se les da libertad, ellos mismos la saben regular. Sí, y la última pregunta es para Andrés Ferro, porque si ustedes tienen en principio la intención de vetar la ordenanza, ¿qué va a pasar legalmente? ¿Qué es lo que va a quedar vigente? Un poco atendiendo la parte legal, que no es clara, se contrapone con la ley, e inclusive también la parte sancionatoria a los infractores, que también no está contemplada. Lo que sí también vamos a atacar la parte de los videojuegos, porque hay una voluntad expresa política, inclusive en pleno gobierno radical, en que todo el Consejo Deliberante quería eliminar ese tipo de actividad dentro de la barriga, porque la consideraba nociva para aquellos chicos que participaban en ese tipo de entretenimiento. Y había el doctor Malamud daba hasta justificativos médicos para que eso sucediera. La limitamos en horarios, veo que acá se da la posibilidad de que abran a las 7 de la mañana y cierren a las 12 de la noche, no hay ningún tipo de problema, cosa que nosotros consideramos que eso había que regularlo y firmemente, porque inclusive a través de las tasas íbamos a imponer tasas que realmente fueran desalentadoras para este tipo de negocios. Acá hay dos caminos, dos alternativas. ¿Sí? Si ustedes vetan la ordenanza, vuelve al Consejo. Si el Consejo insiste con 2/3 de sus integrantes, a ustedes no les quedan muchas salidas, tienen que ponerla en vigencia. Pero supongamos que el Consejo no obtiene los 2/3. ¿Cuál de las ordenanzas que usted mencionó antes quedaría en práctica? ¿O ninguna? ¿O quedaría un vacío legal? No, se quedaría casualmente la ordenanza que impuso el señor concejal. Bien. En la segunda mitad del programa, algo que tiene que ver con lo que mencionamos que era presupuesto educativo, un debate sobre la Universidad Argentina y sobre la Universidad en Olavarría. Y sobre esto, bueno, sí, yo invito a los chicos, a los que quieran venir, a los que quieran participar y opinar, hacemos una mesa solo con ellos. Ahora los oficiantes.